Buenas tardes, mi nombre es Carolina López y hoy les acompaño porque vamos a desarrollar un tema de forma breve sobre las palabras actitud y aptitud y cómo pueden desarrollarse en un ámbito de trabajo y en este caso en el ámbito pastoral. Es bastante frecuente que confundamos estas dos palabras, ya que se parecen mucho, tanto gráfica como fonéticamente. Y su diferencia radica en una sola letra. Por eso muchas veces se les toma como palabras sinónimas y hay confusión en su significado. Estas dos palabras hacen referencia a conceptos muy diferentes, aunque igualmente importantes. Para iniciar, vamos a ver las diferencias entre ellas junto con sus significados. ¿Qué significan entonces? Cuando nos referimos a la aptitud, nos referimos básicamente a las habilidades o destrezas que posee una persona con respecto a un determinado tipo de dominio. También pueden comprenderse como las condiciones o requisitos que tiene una persona para lograr cumplir con una determinada función, ya sea esta laboral, académica o un objetivo que se haya propuesto. La aptitud tiene mucho que ver con los conocimientos tanto teóricos como prácticos, aunque también es importante aclarar que está muy relacionada con el componente innato y biológico. Por ejemplo, cuando decimos que una persona tiene aptitud para el dominio de los idiomas, no solo me refiero a que tiene facilidad para entender su gramática, sino también para poder aprender nuevo vocabulario, pronunciar los fonemas, etc. Cada campo de acción en el cual nos desarrollemos va a demandar diferentes tipos de aptitudes en función tanto del trabajo que se realice como de la disciplina en las que se ha especializado la persona. Por ejemplo, para un sacerdote no es suficiente disponer de aptitudes para estudiar las Sagradas Escrituras, sino que también va a requerir de interpretarlas, explicar su mensaje a otras personas, además de poder realizar algún tipo de ejercicio práctico a partir del mensaje que se desprende de ellas. Otro ejemplo sería en el caso de un dibujante, quien debería disponer no únicamente de buenas dotes artísticas, sino también de creatividad y conocimientos en diferentes estilos de dibujo y de coloreado. En cuanto a la actitud con C, la palabra se refiere al comportamiento de una persona para hacer frente a situaciones diversas, es decir, tiene que ver con aspectos de su personalidad y de su temperamento. Se trata de su predisposición para responder ante situaciones, pero de una forma consistente. Esto quiere decir que es una tendencia bastante definida en la personalidad con la que responde cuando se actúa en los diversos contextos, como el laboral, el personal, el familiar o el social. No es algo que sucede solo de manera esporádica. La actitud tiene que ver con la forma de actuar ante la vivencia de una circunstancia particular. Y esto va a desencadenar una determinada respuesta en la persona. En el contexto laboral, por ejemplo, la actitud de una persona es un factor muy importante para tener un buen rendimiento, además de contribuir a un buen ambiente de trabajo. Siguiendo con el ejemplo del sacerdote, cuando éste realiza su ministerio sacerdotal, decimos que muestra una buena actitud cuando posee una personalidad con la cual logra relacionarse con todo tipo de gente, o muestra compasión y sensibilidad, o posee fortaleza moral y emocional. En el caso de un laico o de una laica, se trata de tener actitud cuando demuestra ser responsable ante los compromisos que ha adquirido, o tiene una forma de relacionarse con los demás que no genera conflictos. Es amable, sabe llegar a acuerdos en una reunión, escucha a los demás. Es decir, posee una personalidad oportuna para el funcionamiento del trabajo pastoral que se le está solicitando. ¿Cuáles serían las diferencias entre actitud y aptitud? La diferencia básicamente radica en la
en que la actitud es el temperamento de una persona, como lo hemos dicho, y se refiere a las características de la personalidad. En cambio, con aptitud hacemos referencia a las capacidades que posee, las habilidades en las que presenta una facilidad natural que ha ido mejorando gracias a los diferentes conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de la vida. Las diferencias entre ambos términos son bastante claras, sobre todo cuando se utilizan en contextos de trabajo. Ahora bien, ¿cuáles son aquellos aspectos en los que coinciden ambas? Bueno, básicamente podríamos hablar de 3. El primero, que ya lo hemos comentado, es que son fundamentales en todo contexto laboral. No se puede tener demasiado de una y demasiado poco de la otra. Ambas son necesarias y en una forma equilibrada. El segundo aspecto es que la no existencia de una o de la otra no se debe entender como un déficit en la persona, sino como la incapacidad del sistema familiar, biológico, educativo o social de poder crear las oportunidades para que se pudieran desarrollar. Y por último, tanto la actitud como la aptitud son mejorables y se pueden llevar a un orden superior en la medida en que se ejercen mucho más. Aquí vemos algunos ejemplos de actitudes y de aptitudes para tenerlo claro. Actitudes pueden ser el liderazgo, la responsabilidad, la superación constante, el entusiasmo, la capacidad motivacional, el compañerismo, la adaptación a lo nuevo, la visión de conjunto, involucrar a las personas, la iniciativa propia, el espíritu del sacrificio. Y en cambio, aptitudes son los niveles de estudio, las cualidades mentales, las habilidades técnicas, el conocimiento del trabajo, la especialización en alguna materia, la experiencia en el ramo, los idiomas que se hablan, el manejo de la información y la optimización de los recursos. Para terminar, quisiera utilizar un ejemplo concreto de algunas palabras o mensajes que el mismo Papa Francisco ha manifestado, sobre todo en la encíclica Evangelii Gaudium, y son referentes a las aptitudes y actitudes que son necesarias para poder comunicar el mensaje de la fe. El Papa considera que algunos se equivocan al comunicar la fe porque descuidan el modo de hacerlo. Se quejan cuando creen que no los escuchan, pero es que no se preocupan por buscar la forma adecuada, o sea, los medios, los métodos de poder presentar este mensaje cristiano. En esta línea, el Papa Francisco sugiere algunos recursos pedagógicos, prácticos, pero en realidad yo los visualizo como aptitudes específicas para lograr dicha comunicación de la fe. Entre estas, él considera que es necesario saber resumir, es decir, lo esencial, pero en pocas palabras. También considera que es necesario usar ejemplos para que el mensaje se pueda comprender mejor. También el uso de imágenes significativas y el uso de comparaciones a partir de alguna experiencia que se pueda conectar con la vida. Para ello, él considera que se requiere de una comunicación que sea sencilla, clara, directa, contextualizada a los que escuchan, además de utilizar términos que se comprendan más allá de palabras especializadas, que son propias de la teología, pero que muchas veces son difíciles de comprender. También el Papa piensa que no se trata solo de comunicarse con sencillez, sino que también de exponer con claridad, y para ello es necesario el orden y la lógica en todo lo que se expone. Podemos ver que estos son ejemplos muy claros de aptitudes que son necesarias de toda persona que pueda evangelizar en diferentes contextos y que las requiere de desarrollar para que el mensaje sea más claro. En cuanto a las actitudes, el Papa Francisco piensa que no se trata solo de tener muchos conocimientos, sino que también
puedan entreverse otras que son necesarias para fortalecer el proceso de comunicación de la fe. Por ejemplo, poder llevar a la oración todo el trabajo por realizar y la vida de las personas a las que se va a evangelizar, para que también puedan recorrer su camino de fe. Esto tiene que ver con la belleza de la fe cristiana que hemos de saber comunicar. Para el Papa Francisco se requiere también de mucha humildad y veneración hacia la palabra de Dios, también la sinceridad y valentía con nosotros mismos, el respeto y la sensibilidad hacia los demás. Y para lograr todo esto, el Papa Francisco propone en el numeral 158, y lo hace con mucha sabiduría, ¿verdad? Él dice que quien comunica debe escuchar mucho y necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. Esto nos lo deja claro en la encíclica Evangelii Gaudium y son ejemplos muy concretos de cuáles son las actitudes y aptitudes que como evangelizadores y como laicos comprometidos y sacerdotes también que quieren desarrollar un trabajo que trascienda más bien a mayores ámbitos y a mayores personas que puedan estar escuchando el mensaje cristiano y que lo puedan hacer práctica en sus vidas. Y por eso pues tenemos entonces que tomar en cuenta estos aspectos. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga. Feliz jornada.